rodar esta película significa, lo primero, volver a trabajar con Guillermo, con el director, que ya habíamos currado antes, pero tenemos ganas de hacer algo diferente y la verdad que el personaje de Carmen, que es el que me ha regalado Guille, pues ha sido un disfrute, un juego, ha sido como poder tener por fin la libertad de trabajar un tipo de personajes que normalmente no me suelen dar. Me inspiré muchísimo en mi madre y en las madres de mis amigos y en las madres de mis compañeros de la película y un poco en las mujeres que vivieron aquella época que eran muy adelantadas a su época, pero aún así, pues que se puede ver en la película, hay cosas que rechinan, ¿no? Ahora que dices tú, esto no es muy del 81, no es muy del 2025, pero me ayudó mucho a hablar con ellas, ver qué problemáticas tenían, que por desgracia siguen siendo muchas cosas muy actuales y que seguimos luchando, ¿no? en ese sentido. Y me ayudó mucho eso, entrevistas, leer, conocer, porque claro, evidentemente pues casi ninguno de nosotros habíamos nacido en el 81, entonces sobre todo mucha documentación. Pues que deben existir y que por favor larga vida, porque creo que son siempre los inicios, en el momento de que sea como puedas, porque no llegan esas ayudas que tendrían que llegar, al menos empezar a poder crear, a poder tener tus primeros trabajos, ¿no? En ese sentido, y que festivales como este den luz, promoción y visibilidad a ellos, pues de agradecer infinitamente.